Vamos a estar tocando en esta hora el tema Satanás y los demonios, primera parte. Satanás y los demonios, primera parte. Vamos a estar analizando este tema a la luz de la teología bíblica. ¿A qué nos referimos con teología bíblica? Nos estamos refiriendo a cómo lo entendieron los autores bíblicos. ¿Ok? ¿Cómo entendieron los autores bíblicos en su momento este tema? ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a estar relacionando toda la información que tenemos de los autores bíblicos con la teología sistemática. Vamos a empezar, como siempre, con la información que nos va a brindar el Antiguo Testamento acerca de este tema. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento acerca de Satanás y de los demonios. Sobre Satanás, etimología. El verbo hebreo satán, significa oponerse o también significa actuar como adversario. ¿Ok? Oponerse o actuar como adversario. Ahora, hermano, la palabra Satán es un término hebreo que no se aplicó en el Antiguo Testamento a Satanás como un personaje, sino que el término Satán en el Antiguo Testamento significa realmente alguien que se opone, ¿ok? O alguien que es un enemigo. O sea, si yo tuviera un enemigo en el contexto del Antiguo Testamento, la palabra que usara yo para ese enemigo sería la palabra Satán, porque es alguien que se opone a mi persona. ¿Ok? Entonces, el nombre Satanás no es en el Antiguo Testamento un nombre que se aplique al diablo. ¿Ok? No es un nombre que se aplique al diablo. En el Nuevo Testamento sí, pero en el Antiguo Testamento no. ¿Ya? Vamos a estar viendo eso también. Muy bien. El sustantivo Satán se emplea en el Antiguo Testamento en relación a varios adversarios humanos. Por ejemplo, David es llamado Satán en el Antiguo Testamento. Pero no porque sea Satanás, ¿me dejo entender? Sino porque él en su momento fue un opositor. Y la palabra Satán significa oponerse. En Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 4, si alguien lo tiene, lo lee, si no lo leo yo. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 4, lo leo yo. Dice la Biblia de la siguiente manera. Primera de Samuel 19, 4. Dice, entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra David, su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti y puesto que muchos han sido de beneficio para ti. Muy bien. Vamos a ver en el texto hebreo cómo es que se lee este texto. Ok, vamos a ver en el texto hebreo cómo es que se lee. A ver. Muy bien. Primera de Samuel 19:4 dice, a ver un momentito.
Y no está acá. De repente me he equivocado. De repente es segunda de Samuel. Vamos a ver acá. De repente segunda de Samuel. De repente segunda de Samuel. Vamos a ver acá. Parece que sí. Sí, ¿no? Sí. Dice, y se robó al pueblo en aquel día, al venir a la ciudad, como se roba el pueblo los vergonzados en su huir en la batalla. No lo tengo. No, parece que no es el texto. Bueno, hay que revisarlo. No aparece ahí. Voy a revisar ese texto, ¿ok? Pero vamos con otro texto. Sarbia es llamado Satán. Segunda de Samuel 19:22. Este sí debe estar bien. Vamos a ver ahí. Quien lo tiene lo lee. Amén, pastor. A ver, dice. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Así es. Muy bien. Para que hoy sean para mí por adversarios. Y ahí el término hebreo es por Satán. Recuerde que el término Satán no se aplica en el contexto del Antiguo Testamento al ser malévolo que nosotros conocemos como Satanás, sino que Satán se aplica a alguien que es un opositor o un adversario, ¿no? Primera de Reyes 5:4, ¿qué dice? Primera de Reyes 5:4. Amén. Dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Dice que no hay adversarios, o sea, no hay Satán, ni tampoco hay un mal que temer. Evidentemente allí la palabra Satán no se está refiriendo a Satán el diablo, sino a los enemigos o los adversarios, que es como aparece en el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Hadad y Rezón, Primera de Reyes 11, versículo 14 y luego versículo 23. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 14 y luego versículo 23. Dice versículo 14. Y suscitó Yahvé adversario contra Salomón. Un adversario contra Salomón. Y ahí literalmente dice, y levantó Yahvé un Satán contra Salomón, a Hadad el Edomita. O sea, Hadad es llamado Satán, pero no porque sea Satanás el diablo, sino porque es un opositor al rey Salomón, ¿verdad? Y luego el versículo 23 dice, y levantó Dios a él un adversario, otra vez usa la palabra Satán, Rezón, hijo de Eliada. Nuevamente allí el término adversario es Satán en el hebreo y pues significa un opositor, ¿no? No significa el diablo como usted y yo entendemos. Es más, el ángel de Yahvé también es llamado Satán en el contexto bíblico. Números capítulo número 22, Números capítulo número 22, versículo 22. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer?
Amén, pastor. Dice, la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Así es, ¿ve? Dice que el ángel de Yahvé se puso como adversario suyo. O sea, se puso como opositor, como Satán, ¿no? Eso es lo que está diciendo en el texto hebreo. Ahora, hasta ahí hemos entendido, ¿no? Hasta ahí estoy dejando claro que el término Satán en el contexto del Antiguo Testamento se aplica a cualquier opositor, básicamente a un opositor en contexto humano, ¿ok? A un opositor en contexto humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no se utiliza el término Satán en el Antiguo Testamento como nosotros nos imaginamos a Satanás el diablo, ¿no? Muy bien. Ahora, como nombre propio, o sea, ya como un personaje, ¿no? En el Antiguo Testamento, Satán como nombre propio, o sea, como el nombre de un personaje, ya no como un sustantivo general de adversario u opositor, sino como el nombre de una persona, solo aparece muy pocas veces. Solamente hay 4 veces en donde probablemente se utiliza el nombre Satán como nombre propio. En realidad, encontrar tales pasajes es como buscar una aguja en un pajar, porque no hay una utilización de Satán como nombre propio en el Antiguo Testamento. No existe, ¿no? Más que determinadas ocasiones. Pero mire, de esas 4 veces, hay 2 veces que son importantes. La primera... ¿Tienes internet? Sí. No sé quién ha prendido su audio. Ya, muy bien. La primera ocasión, ¿verdad? Hay 2 ocasiones específicas en el libro de Job. De las 4 veces que se utiliza como nombre propio, 2 aparecen en el libro de Job. Uno, en Primera de Samuel 6:12, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al 12. Job 1, 6 al 12, cuando menciona que los hijos de Dios venían a presentarse delante de Dios, ¿verdad? Se vinieron a presentar delante de Dios, entre los cuales también vino Satanás, ¿verdad? Y se menciona que Satanás luego entra en una apuesta con Dios. Entra en una apuesta con Dios por ver si es que realmente Job servía a Dios de verdad por temor o por temor y reverencia a Dios, o simplemente le servía porque Dios le entregaba de todo, ¿no? Y luego en el capítulo 2 dice que Satanás fue enviado a la tierra para traer calamidades sobre Job. Conocemos esa historia, ¿verdad? Ahora, lo que pasa en estos 2 textos es que nuestras versiones bíblicas lo que han hecho es traducir el término Satán como un nombre propio, ¿no? Si usted se fija allí, por ejemplo, en Job capítulo 1, si usted se fija en Job capítulo 1, si usted mira el capítulo 1, versículo número 6, dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Mire cómo dice, y Satanás. Ya se nos viene a la mente que es que Satanás el diablo, el personaje que conocemos, ¿no? Como un ser maligno y malévolo. Y luego en el capítulo 2
Dice, verso 1, y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse al Señor. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Lo que pasa es que nuestras versiones bíblicas han hecho algo. Han visto el texto original, que es el texto hebreo, lo han visto, y lo que han hecho es traducir el texto como Satanás. Pero hay un pequeño problema, que en el idioma hebreo, los sustantivos propios no pueden llevar artículo. Es como en el español. En el español, por ejemplo, los sustantivos que no son propios llevan artículos, o a veces no llevan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir flor. Usted entiende cuando hablamos de flor, ¿no? Flor. Entonces yo puedo ponerle artículo. ¿Cuál sería el artículo? La flor, ¿verdad? La flor. Flor, la flor. Ese es un sustantivo común, pero también puede funcionar como sustantivo propio, ¿verdad? Porque si yo digo, ella se llama Flor, entonces Flor está funcionando como sustantivo propio porque es un nombre propio. Ahora, cuando el término se refiere a una flor como una planta, entonces puede llevar artículo, la flor. Pero cuando el sustantivo flor se refiere a una persona como nombre propio, en español no puede llevar artículo. Así que yo no puedo decir la flor, no puedo decir el Abraham, no puedo decir la Carlota. ¿Por qué no se puede? Porque en español no usamos artículos antes de nombres propios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa misma regla gramatical que hay en el español también hay en el hebreo. En el hebreo, cuando un sustantivo tiene artículo, es un sustantivo indefinido. O perdón, es un sustantivo común. No es un nombre propio. Pero cuando un sustantivo no tiene artículo, muchas veces puede ser indefinido o puede que sea un nombre propio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el texto hebreo de Job capítulo 1 y Job capítulo 2, el texto hebreo no dice que vino a presentarse Satán, que debería traducirse como un nombre propio, Satanás, sino que dice que vino a presentarse Hasatán, o sea, con el artículo propio, con el artículo definido. Entonces, no sería el Satanás, sino sería el opositor. ¿Me entiende? Pero ¿cuál es la diferencia, pastor? La diferencia es que si yo lo traduzco como Satanás, entonces yo entiendo que es Satanás el diablo. Pero si yo lo traduzco como el opositor, es un término tan genérico que no solo se puede aplicar al diablo, como ya dijimos, se podía aplicar inclusive a personajes humanos, o al ángel de Yahvé, o a Salomón y a otros más. ¿Me dejo entender o no? Entonces, el texto hebreo, en realidad, en Job 1 y Job 2, no habla de Satanás, como nosotros entendemos, sino que habla de un ángel que es opositor. Un ángel que es adversario. ¿Por qué, pastor, no se habla de Satanás en el libro de Job? Le voy a explicar. En la época en que se redacta el libro de Job, no existía la revelación de Satanás como un ser maligno. O sea, Satanás existía, sí existía. Pero los antiguos hebreos no conocían
no estaban enterados, no sabían de la existencia de Satanás. ¿Me dejo entender? Dios no les había revelado a los antiguos hebreos acerca del diablo, no les había revelado. Entonces, los antiguos hebreos creían que los ángeles no eran buenos ni malos. ¿Ya? Los antiguos hebreos no creían que los ángeles eran buenos ni malos. Los antiguos hebreos creían que los ángeles eran neutrales. Y como seres neutrales, solamente obedecían lo que Dios les ordenaba. Y así como habían ángeles que ayudaban y podían ser llamados los ayudadores, habían ángeles que estorbaban y se les podían ser llamados los opositores. Como por ejemplo el ángel de Yahvé, que en número 22 entra a oponerse y se le llama Satán. Pero no porque sea Satanás, ¿me dejo entender? Sino porque cumple una función de oposición. Entonces, los antiguos hebreos que no tenían el Nuevo Testamento, que no tenían la revelación completa de Dios, cuando leían el libro de Job, no veían a Satanás ahí. ¿Me entienden o no? No entendían que era Satanás porque ellos no sabían sobre eso. Ellos solamente leían el libro de Job, lo comprendían a la luz de lo que conocían. Era un ángel que se oponía a los seres humanos y les traía calamidades. Pero era un ángel sometido a Dios. ¿Me entienden o no? Ahora, pero pastor, ¿era o no era Satanás? Sí era Satanás. O sea, en función sí era el diablo. Solo que el antiguo escritor de Job y los lectores originales no lo sabían. Solamente le llamaban el opositor porque no sabían que era el diablo. Hoy en día nosotros con el Nuevo Testamento y toda la revelación que Dios nos ha dado sabemos que era el diablo. ¿Me entienden o no? Pero evidentemente el escritor de Job y los lectores originales del libro, como no sabían que era el diablo, simplemente le llamaban el opositor. ¿Ok? ¿Hasta ahí me dejé entender o no? Si no, lo vuelvo a repetir. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Seguros, no? ¿Bien seguros? Ya. No vayan a creer que estoy hablando de herejía. Bueno, tal vez sí. No, estoy bromeando. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuevamente, a manera de conclusión, el antiguo escritor y los lectores originales del libro de Job, como no sabían, no conocían de la presencia de Satanás el diablo, ni de la existencia del diablo, solamente cuando leían Job, lo relacionaban como un ángel opositor que era enviado por Dios. Pero no lo relacionaban con Satanás el diablo como nosotros hoy en día lo relacionamos, porque ya sabemos que evidentemente se refiere a Satanás el diablo. Pero ¿cómo sabemos que el lector, los lectores originales y el escritor y los antiguos hebreos no creían o no entendían que él era el diablo? ¿Cómo lo sabemos? Por el simple hecho de que al sustantivo Satán le agregan artículo, y cuando le agregan artículo deja de ser un nombre propio, se convierte en una función. Así que el Satán o el Satanás significaría no Satanás, un personaje, sino un ángel que cumple una función de oponerse. Puede ser cualquier ángel, no necesariamente Satanás el diablo. Así lo entendieron ellos. Hoy en día nosotros con mayor revelación tenemos más información. Muy bien. Entonces, Satán es presentado como uno de los ángeles que es ministro de Yahvé, que acusa a Job ante Dios y le trae muchos males naturales. Otro texto donde probablemente se utiliza el sustantivo Satán como nombre propio es
en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 2. Zacarías 3, 1 al 2. Miren lo que dice la Biblia. Verso 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Esto es muy importante, hermano, muy importante. Porque lo mismo que pasó en Job, recuerde que en Job el sustantivo Satán tiene artículo, así que no es un personaje, sino es una función. Lo mismo sucede en Zacarías. En Zacarías el escritor, el profeta Zacarías y los lectores no tenían el conocimiento de un personaje llamado Satanás, en donde se concentraba la maldad. Ellos no tenían un conocimiento de eso. ¿Cómo sabemos? Porque en Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, nuevamente encontramos no Satán, sino el Satán, o Hasatán, que significaría el opositor. ¿Me dejo entender? Significaría el opositor. Entonces, en el libro de Zacarías, al igual que en el libro de Job, en el libro de Zacarías, como en el libro de Job, Satanás no es un personaje, no es un nombre propio, sino simplemente es una función. Nuevamente, los antiguos lectores y el redactor original no entendía que existiera un personaje que era la personificación del mal. No, ellos no lo entendían, ellos no lo sabían, no lo conocían. La revelación no les llegó a ellos sobre eso. ¿Me entienden? Y lo sabemos porque también utilizan Satán en el contexto de Zacarías 3, 1 y 2 con artículo. Así que evidentemente se refiere no a una persona, sino a un personaje que cumple una función que pudiera ser cualquier ángel. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí el ángel opositor es un ángel que cumple una función de fiscalizar a los santos, ¿no? Se puso a fiscalizar, en este caso, a Josué. Se puso a fiscalizar a Josué, ¿no? Pero nosotros ahora, con la revelación que tenemos del Nuevo Testamento, ya sabemos que era Satán. Pero el hecho de que tenga artículo este nombre hebreo, ya nos indica que los antiguos hebreos y lector no sabían ni conocían que esto era así. No lo sabían y evidentemente ellos creían que era cualquier ángel, ¿no? Cualquier ángel. ¿Hasta ahí estoy claro? Amén. Amén. Bien, ya. Muy bien, hermanos. Si hay dudas, pueden preguntar. No se preocupe. Si hay dudas, pregunten nomás. ¿Ya? Estamos para absolver también las dudas de ustedes. Muy bien. Seguimos. El último texto del Antiguo Testamento donde probablemente se usa Satán como nombre propio. Ya hemos visto que de los 4 textos que hay, 3 textos no usan Satán como nombre propio, lo utilizan como una función. Algún ángel que cumple la función de opositor, pero no específicamente a Satanás como una personificación del mal, ¿no? 2 veces en Job, 1 vez en Zacarías.
La única vez donde aparece Satán sin artículo es en Primera de Crónicas 21:1. Ahí sí, esa es la única vez en todo el Antiguo Testamento donde se utiliza el término Satán como un nombre propio. Ahí sí. ¿Ya? ¿Y qué dice Primera de Crónicas 21:1? Dice pastor, pero Satanás se levantó contra Israel e inició David a que hiciese censo de Israel. Muy bien, dice que Satanás se levantó contra David, contra Israel, e incitó a David, ¿ve? Pero allí sí es Satanás, está muy bien traducido Satanás ahí. Ahí no puede ser traducido como el opositor, no se puede. ¿Por qué? Porque aparece sin artículo en el idioma hebreo. Y si aparece sin artículo, entonces es un nombre propio. Ahí sí está hablando de Satanás como un personaje. En conclusión, la única vez en el Antiguo Testamento donde Satanás aparece como un personaje incitando a los hombres a hacer lo malo, ¿cuál es? El único pasaje del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Primera de Crónicas 21:1. Es la única vez. En Job no aparece como tal, porque el escritor y los lectores no lo conocían. En Zacarías 3:1 y 2 tampoco aparece como tal, porque el autor y los lectores tampoco lo entendían. Pero en Primera de Crónicas 21:1 sí aparece como un sustantivo. Ahora, pastor, ¿y Satanás no aparece en el huerto del Edén como la serpiente? Ya vamos a tocar más adelante un poco de eso, ¿ok? Pero vea usted que en el relato de Génesis 3 nunca se habla de Satanás, ¿o sí? No se habla de Satanás, se habla simplemente de la serpiente, ¿no? Se habla de la serpiente. Pero eso ya lo vamos a analizar con más detenimiento más adelante, ¿ok? Estamos hablando de pasajes en el Antiguo Testamento que usen el nombre Satán como nombre propio. De ellos hay solamente 4 casos. Y de esos 4 casos, 3 utilizan artículo, por lo tanto no son nombre propio. Solo hay una vez en todo el Antiguo Testamento donde el término Satán se usa como un nombre propio, y eso es Primera de Crónicas 21:1. ¿Ok? Muy bien. Aquí está lo que estábamos hablando. Pastor, ¿y Satanás no aparece en Génesis 3? Bueno, usted puede revisar Génesis capítulo 3 y no se usa el término Satán, ¿o sí se usa? No hay el término Satán. Satanás es identificado con la serpiente solo después, en la época de la literatura cristiana. Miren, ¿cómo sabemos nosotros? Pregunta, ¿cómo sabemos nosotros que Satanás está en la serpiente en Génesis 3? ¿Cómo lo sabemos? Usando solamente el texto de Génesis 3. ¿Cómo lo sabemos? Se podría saber, si yo solamente uso Génesis capítulo 3, ¿podría determinar que Satanás está en la serpiente? No se podría. ¿Por qué? Porque el contexto, ¿cómo califica la serpiente? Como un animal astuto más que todas las bestias del campo. Y cuando Dios tiene que castigar al tentador, ¿castiga a Satanás o castiga a la serpiente? ¿A quién castiga? A la serpiente. A la serpiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo Génesis capítulo 3, solo el capítulo 3,
no podría determinar que Satanás está en la serpiente, ¿o sí? No lo podría saber, porque no hay más información sobre eso en el mismo capítulo. ¿Cómo yo sé, como cristiano, que el diablo sí estaba ahí? No por Génesis 3, pero sí por Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, en la literatura canónica, o sea, en la Biblia, el primero en la Biblia que dice que Satanás estaba en la serpiente, ¿quién es? Juan en el Apocalipsis. ¿Me entiende? Juan en el Apocalipsis. Ahora, no solamente él, también mira el apóstol Pablo en segunda a los Corintios, capítulo número 12. Espero que le esté gustando el estudio, hermano. Y si no le gusta, entonces lo terminamos, ¿pues? Mire lo que dice, 2 Corintios capítulo 11, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, de la pureza y de la devoción de Cristo. Pablo menciona a la serpiente, ¿verdad? Pero no habla nada de Satanás. No la relaciona con Satanás. El primero en la literatura bíblica que relaciona a la serpiente de Edén con el diablo, ¿quién es? Juan en el Apocalipsis. El Apocalipsis 12:9. ¿Estamos o no? Entonces, antes de Juan, porque Juan, el libro del Apocalipsis, es el último libro en escribirse. Es el último en escribirse. 100 años después de Cristo. Pero antes de Juan, pregunto yo, antes de Juan, ¿podríamos haber concluido que la serpiente era Satanás? ¿Lo hubiéramos podido haber concluido? No, porque solamente Juan en Apocalipsis dice eso. ¿Me entiende? Solamente Juan. Él lo revela. Si no lo hubiera revelado, no lo supiéramos. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué quiere decir? Que antes de Juan, antes de que Juan revelara esa verdad, cuando los antiguos hebreos, inclusive Moisés o la misma Eva, imagínese usted la misma Eva, hablando con la serpiente, ¿usted cree que Eva sabía del diablo, sabía de Satanás? ¿Sabía del mundo espiritual? No, ella conversaba con la serpiente como con un animal, se comunicaba como tal. ¿Me dejo entender o no? Aún el mismo Moisés o los redactores, copistas, los lectores originales del libro del Génesis, cuando veían el relato de Génesis 3, no miraban a Satanás ahí, porque no sabían que era Satanás quien estaba detrás de la serpiente. No lo sabían. ¿Me dejo entender? Entonces, gracias a la revelación progresiva, al último de toda la revelación en el libro de Apocalipsis, Dios nos dice que sí, detrás de la serpiente estaba Satanás. Pero, ¿quién escribe? Ahí viene mi pregunta. ¿Usted cree que quien escribe el libro de Génesis, capítulo 3, lo escribe pensando en Satanás? ¿Sí o no? No. No lo escribe pensando en Satanás, porque no sabía que era Satanás. ¿Me entiende? Simplemente lo escribe pensando
en que un animal entra a la creación a generar caos. Simplemente quiero explicarle, quiero entrar un poco, me dan unos minutos para entrar un poquito en esto. ¿Ok? Mire, hermano. Amén. ¿Alguna vez le habían explicado así o no les habían explicado así? No, pastor. No. Ya, muy bien. Yo espero que me estén entendiendo, ¿ah? Muy bien, miren. ¿Qué entendieron los antiguos hebreos? Porque nosotros lo entendemos, ya tenemos Apocalipsis, ya para nosotros es claro. Pero ellos no tenían Apocalipsis, no sabían quién era la serpiente. ¿Qué entendieron ellos cuando miraban a la serpiente en el relato de Génesis 3? Muy bien. Mire, hermano, ¿qué sucede? Si usted va al libro, si usted va al Antiguo Testamento, usted va a notar que ninguno, ojo, ninguno de los profetas, ni de los salmistas, ninguno de los autores del Antiguo Testamento menciona que Satanás esté en la serpiente, ninguno. Ni siquiera en el Nuevo Testamento. Solo Apocalipsis lo revela al final. Ahora, yo quiero que vaya al libro de Isaías, capítulo 27. Isaías capítulo 27. Y mira lo que dice. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Usted recuerda esa clase donde yo estuve hablando acerca de la creación. Y usted recordará que yo le mencioné que los antiguos hebreos creían que existía un ser, una serpiente gigantesca, un dragón gigantesco que se llamaba ¿cómo? Leviatán. Leviatán. ¿Verdad? Eso era lo que ellos creían en el Antiguo Testamento. Pero ¿con qué relacionan a Leviatán? ¿Qué forma le dan ellos a Leviatán? Una serpiente huidiza, una serpiente tortuosa, una serpiente que se enreda. Es una serpiente grande que vive en el mar. Ahora, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Los antiguos hebreos creían que Leviatán era un monstruo que traía caos, ¿no? Pero no porque sea un monstruo malo, no porque sea el demonio, no. Es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes tu perrito en tu casa, ¿no? Tu chihuahua. Entonces viene tu perrito y tú, ay, qué bonito mi perrito, cómo juega. Y cuando entras a tu cuarto, te das cuenta que te mordió y te destrozó todos los zapatos. ¿Tú qué le dices? ¡Perro del demonio! Le dices, ¿no? Y le da duro. ¿Por qué? Porque te mordisqueó todo y te rompió los zapatos. Pregunta, ¿lo hizo porque es malo o lo hizo porque es un animal? ¿Por qué lo hizo? Porque es un animal. ¿Me entiende? Ahora, los antiguos hebreos, cuando leían el relato de Génesis 3, sin conocer que Satanás era la serpiente, no lo conocían, ellos relacionaron a la serpiente con Leviatán. Y ellos creían que Leviatán había quedado fuera de la creación. La creación es los cielos y la tierra ordenados. Porque antes de todo era caos y confusión. Pero Dios quita el caos y la confusión y lo ordena, ¿no? Pero para que todo el universo esté ordenado, los hebreos decían, Leviatán tenía que estar fuera. ¿Por qué?
de la creación. ¿Por qué tiene que estar fuera? Porque la creación es ordenada. Y si Leviatán entra, ¿va a entrar a qué? A desordenarlo. Pero no porque sea malo Leviatán, ¿me entiende? Sino porque es un animal pues, que quiere destruirla. Es como Godzilla, ¿no? Es como, para que me puedan entender, es como Godzilla, que sale del mar a destruir todo, pero no porque sea un demonio, sino porque es un animal, pues un monstruo, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente los antiguos hebreos, sin conocer que Satanás estaba detrás de la serpiente, cuando leían el relato de Génesis 3, lo relacionaban con Leviatán. ¿Por qué? Porque Dios dejó todo ordenado, pero el pecado lo desordenó todo. Y ese desorden fue causado por una serpiente. ¿Qué decían ellos? Leviatán. Leviatán es la reina del caos, Leviatán es la reina del desorden. ¿Quién se metió entonces ahí a fastidiar el orden de Dios? Leviatán. Leviatán tiene la culpa. ¿Se da cuenta o no? Así creyeron durante muchos años los hebreos cuando leían Génesis 3. Años más tarde, cuando el pueblo de Israel se asienta en la tierra de Canaán, ellos se dieron cuenta que los cananeos adoraban a la serpiente y la serpiente era símbolo de Baal. ¿Con qué creen ustedes que relacionaron a la serpiente de Génesis 3? ¿Con el dios? Baal. ¿Me entienden? Porque ese fue su contexto. Ellos lo relacionaron con Baal porque miraban que la gente de Canaán adoraba a la serpiente y la serpiente era el dios Baal y dijeron, Baal entonces está luchando contra Dios, buscando jalar a la gente a la adoración falsa. Y así ellos lo entendieron. Pero gracias a la revelación de Apocalipsis en la literatura del Nuevo Testamento, nosotros hoy en día podemos afirmar que Satanás estaba en la serpiente. ¿Ok? Ya lo podemos afirmar, porque hay esta revelación. ¿Ok? Pero si hablamos de cómo lo entendieron, o si decimos con qué propósito se escribió, ¿me dejo entender? ¿Con qué propósito se escribió Génesis 3? La pregunta es, ¿para hablarnos del diablo? No. Génesis 3 no se escribe para hablarnos del diablo. Se escribe para explicarnos cómo entra el pecado en la humanidad. Pero no se habla nada del diablo porque no lo entendieron ni el autor ni los lectores de esta manera. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nadie? Muy bien. Bien. Entonces, yo espero sinceramente que me estén entendiendo, ¿ah? Muy bien. Entonces, en otras palabras, la literatura cristiana ya nos ayuda a diluir el enigma de quién era este personaje, ¿no? Muy bien. Génesis 6. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pero, a ver. Acá hay mucho material, hermano, por revisar. Y creo que no sería conveniente tocarlo ahora, porque si yo lo toco ahora, pues sería muy poco el tiempo. ¿Ok? Tenemos que hablar de los hijos de Dios, porque estamos viendo el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos que hablar de los hijos de Dios, Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 28, que son los textos que hablan supuestamente de Satanás, ¿no? Y luego algunos versículos sobre el diablo. Pero esta clase continuará, ¿ok? Esta clase continuará el próximo martes, ¿ya? Porque si toco ahorita, pues no nos va a alcanzar tiempo para tocar todo lo que vamos a querer ver sobre Génesis 6, ¿ya? Así que para ir despacio, vamos a quedarnos hasta aquí nomás
Y la próxima clase vamos a continuar con el tema de quiénes son los hijos de Dios de Génesis capítulo número 6. Amén. Bien, hermano, ¿hay preguntas o dudas sobre esto? ¿O todo está claro? Todo claro, pastor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, pues invitándoles a ustedes a que puedan compartir también estos videos. Compártanlos para que otros también puedan estudiar la palabra del Señor.